Pero bueno, hoy hablaremos de Mikhail Botvinnik. Mikhail Moisevich Botvinnik nació el 17 de agosto de 1911 y murió el 5 de mayo de 1995. Fue un ajedrecista soviético, campeón del mundo varias veces entre 1948 y 1963. Nació en Leningrado y comenzó a ser conocido al derrotar al campeón mundial José Raúl Capablanca en una exhibición de partidas simultáneas. Progresó rápidamente y a los 20 años, en 1931, cuando ya era un maestro soviético, ganó su primer campeonato de la URSS. Volvió a lograrlo en 1933, 1939, 1941, 1945 y 1952. Cabe decir que los triunfos en el 39, 41 y 45 fueron en medio de la Segunda Guerra Mundial, así que fue todavía mucho más difícil por las condiciones que se vivían en ese momento, ¿no? A los 24 años de edad, Botvinnik se encontraba en la elite del mundo del ajedrez, ganando los más importantes torneos de la época. Fue vencedor, junto con Salo Flor, en Moscú 1935 por delante de Manuel Lasker y Capablanca. Ganó también junto con Capablanca Nottingham 1936 y empató en el tercer puesto, detrás de Ruben Fine y Paul Keres, en el prestigioso torneo Avro de 1938, donde compitieron los 8 jugadores más fuertes del momento. Botvinnik continuó con sus éxitos y en 1948 ganó el título mundial, que había quedado vacante tras la muerte de Alexander Alekhine, cuando ganó el torneo de La Haya Moscú, en donde jugaron 5 candidatos, ¿no? Entre ellos Max Euwe, que era el campeón que le había quitado el título a Alekhine y que se pensaba que tenía derecho a seguir siendo el campeón, pero Botvinnik demostró ser mucho más fuerte. Defendió exitosamente su título en 1951 y 1954 ante David Bronstein y Vasily Smyslov, tras empatar ambos matches 12-12. Perdió ante Smyslov en 1957 por 12,5 a 10,5 puntos, pero en el match de revancha en 1958 se impuso por 2,5 a 11,5. Ante Mikhail Tal se repitió la historia, cayó en 1960 perdiendo 12,5 a 8,5 puntos, solo para recuperarse en 1961, en donde ganó Botvinnik 13 a 8 puntos. Volvió a caer en el 63, esta vez ante Tigran Petrosian, pero este fue el fin de su reinado, dado que la FIDE había abolido el derecho de un match de revancha y además Botvinnik decidió abandonar ya los torneos de ajedrez. Su estilo era eminentemente posicional y a ello añadió una sorprendente dedicación y estudio. Todo esto contribuyó a su larga permanencia en el máximo nivel. Es sorprendente que Mikhail Botvinnik no sea considerado el mejor jugador de todos los tiempos, ya que sus logros fueron impresionantes y sus principales rivales, Paul Keres, Bronstein, Smyslov, Tal y Petrosian, fueron formidables jugadores. Desde 1960, Mikhail Botvinnik fue retirándose del juego competitivo, dedicándose al desarrollo de programas de ajedrez para computadoras y para cooperar en el desarrollo de jugadores jóvenes. Los campeones mundiales Anatoly Karpov y Garry Kasparov fueron 2 de los muchos alumnos de la escuela Botvinnik. Mikhail Botvinnik era el patriarca del ajedrez soviético. Su influencia en las decisiones del ajedrez local de esa época pesaba notablemente. Tenía una preparación formal en electrónica y fue claro que siempre fue un hombre de una gran disciplina y autocontrol. Fue uno de los primeros ajedrecistas de alto nivel que pensaron seriamente en crear una computadora que pudiese jugar como un gran maestro de ajedrez, incluso con la fuerza de un campeón mundial. De hecho, aparte de los libros que el patriarca ajedrecístico de la URSS escribió sobre ajedrez, también trató el tema en un libro que se llama Planeamiento de largo alcance en ajedrez, en donde discute las dificultades para crear un jugador cibernético. Su influencia en el ajedrez ruso fue tal que cuando la URSS controlaba el juego ciencia, cuando los grandes maestros más fuertes todos venían de dicho país, Botvinnik había logrado que el campeón mundial, si perdía el título, pudiese recuperarlo al año siguiente en un match de revancha. Como ya se mencionó, Botvinnik salvó una defensa del título mundial frente a David Bronstein, logrando empatar a 12 puntos y así conservar el título. Sin embargo, años después de su muerte, Bronstein le dijo a Bobby Fischer, que era en ese entonces un adolescente, que no tenía que llorar por haber perdido una partida contra el genio de Riga, Mikhail Tal, pues eso era poca cosa, y remató Bronstein con: yo tuve que perder un match por el campeonato mundial y no lloré. Esto dio pie a especular sobre las presiones que padeció Bronstein en el mundial con Botvinnik, que lo llevaron a entregar el match por condiciones totalmente extrajedrecísticas. Sin embargo, sea cierto esto o no, es claro que Mikhail Botvinnik fue un gran ajedrecista para muchos, y sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a ver una partida de Botvinnik de 1924. No era el Botvinnik del 48, que fue cuando se hizo campeón mundial, desde luego, pero
Esto fue en la Unión Soviética y vamos a ver cómo Botvinnik da cuenta de su rival, alguien con apellido Abramovic, y Botvinnik lleva negras. La partida que vamos a ver se empezó así: blancas Abramovic, negras Botvinnik, 1924. D4, F5. Botvinnik desde muy joven ya jugaba la holandesa y fue una de sus armas por muchísimos años y era un experto en la variante Leningrado de todo esto, ¿no? Y era un tipo que analizaba con mucho cuidado, era un gran analista y quizás una de sus virtudes era que sabía diagnosticar a sus rivales, ¿no? Que eso con el tiempo lo fue entendiendo muy bien. Bueno, caballo F3, caballo F6, C4, E6. Esa es la variante Ilyich-Shevensky que normalmente da un juego muy muy interesante. Caballo C3 y B6. Bueno, normalmente el blanco suele sacar G3 para jugar el alfil a G2, pero como no lo ha hecho, entonces Botvinnik va a empezar a jugar sobre la casilla E4. Bueno, le juegan alfil G5, alfil E7, E3, alfil a B7, alfil D3, enroque corto y caballo E4. Desde luego ahora caballo por caballo no es posible porque se juega peón por caballo y las dos piezas quedan atacadas defendidas por el alfil. Entonces ahora además amenazan el alfil, hubo que jugar alfil por E7, dama por E7 y torre C8. Sale el caballo A6, interesante, la amenaza es probablemente caballo a B4 en un momento dado y le juegan A3 para que no vaya el caballo y le juegan torre F6. Una jugada interesante que me parece un poco inesperada, pero el plan es muy lógico, ¿no? Quiere atacar el flanco rey, ya que el alfil no ha salido por G2 y quizás quiera meter torre a G6. Quizás la otra torre quiere venir también a F8 y jugar un F5 en algún momento, después de caballo por caballo, quizás, ¿no? Entonces F4, ¿no? Entonces juega dama A4, que la considera muy mala el Stockfish, y le juegan caballo por C3 y juega torre por C3 y alfil por F3. Y bueno, ahora obviamente peón por caballo se le mete un ataque feroz, ¿no? Por ejemplo, si peón por alfil, torre jaque, el rey se quita, dama G5 y ahora ¿cómo paramos esto? Se acabó la partida, ¿no? Entonces la verdad es que la jugada torre por fue mala porque dejó las dos torres indefensas. O sea, si en esa misma línea se hubiera tomado con peón, alfil por caballo no es tan fuerte porque al jaque el rey se quita y si dama G5 pues simplemente ahí está todavía y medio aguanta o trata de aguantar un poco más, ¿no? Pero bueno, quizás está perdido igual. Pero jugó torre por, alfil por F3 y jugó dama A6. Y le jugaron torre G6. Y bueno, la amenaza torre por peón, jugó G3 para evitar en ese momento esta idea. Y yo creo que aquí me parece que dama H4 se ve muy fuerte, ¿no? Amenaza dama H3 y mate. ¿Y qué se juega esa? Jugó dama G5. Dama H4 debe ganar, ¿no? No se puede tomar. Amenazó dama H3 y mate, ¿no? Pero bueno, jugó dama G5, la considera mala. Jugó torre E1 y le jugaron dama a H5. Bueno, ya quiere entrar en H3 y mate, ¿no? Y si esta jugada, pues ahora sí simplemente dama por peón amenazando dama mate y se acabó la partida, ¿no? Entonces jugó E4 y aquí juega Botvinnik y gana de inmediato. Y gana muy fácil con la siguiente variante. Le juega dama por H2 jaque y abandona porque si después de rey por H2, torre H jaque, rey G1 y torre H1 mate. Una combinación de primaria para un jugador del nivel de Botvinnik, pero bueno, cuando se tiene la oportunidad hay que hacerla, ¿no? Y bueno, esta es una partida de tantas que jugó Botvinnik. Tiene un libro que con sus mejores partidas, que es de Dover, me parece. Y bueno, si quieren la referencia, escríbanme y se las mando. Y la verdad es que
Es un libro antiguo, está escrito en notación no algebraica, sino en la notación anterior, la descriptiva, pero es un libro muy muy bueno, habla muy bien de cómo Botvinnik analizaba y lo que pensaba y el cálculo que hacía, y pues es uno de los grandes, ¿no? Ahí la dejamos. Gracias.